Vamos a pedirle a la secretaria nos dé cuenta y también nos indique, por respeto a cada uno de ustedes, los tiempos que vamos a tener, de tal manera de poder cumplir con el compromiso que fue, por un lado, escuchar al Ejecutivo y un tiempo para escuchar a cada uno de nuestros invitados. Presidenta, tenemos dos documentos en la cuenta. El primero de la representante de la Fundación Yo Quiero Estar, señora Verónica Campino, mediante la cual solicita exponer ante la Comisión sobre la disminución de la natalidad en nuestro país, la experiencia comparada y evaluar acciones de corto y largo plazo. En segundo lugar, una comunicación del Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile, por medio de la cual solicitan exponer junto a Disfam Chile, Dislexia y Familia Chile, la situación en la que están los niños, niñas y adolescentes con dislexia y otras dificultades en el aprendizaje, los cuales no están recibiendo la atención que requieren desde salud y educación. Respecto de la primera solicitud, propongo a la Comisión podamos escucharlas en alguna otra oportunidad. Y respecto del segundo punto, es probable que pudiéramos ver la opción de trabajar en conjunto este tema, porque no es un tema menor, el tema de la dislexia y otras dificultades en el aprendizaje que hoy día están siendo complicados desde el punto de educación y salud, porque esta es una comisión que al menos debiera integrar educación para poder resolver algo con algunos temas pendientes también legislativos que hay en la comisión respecto a este punto en particular. Así que lo vamos a dejar para ver cómo hacemos que esto tenga más efecto y no sea solamente escucharlo. Presidenta, hoy tenemos en tabla continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile con urgencia calificada de suma. En la sesión anterior se acordó recibir a algunos, invitados para conocer sus planteamientos en relación a este proyecto de ley. Confirmaron su asistencia la asesora de la Fundación Pro Acogida, señora Ignacia Vergara, que está presente, el asesor del Grupo de Incidencia para Plazos Sin Límites, señor Cristian Torres, el académico de la Universidad Católica de Valparaíso, señor Paul Contreras, que estará por Zoom y nos indicó que su disponibilidad, él es magistrado, sería entre 12:45 y 13 horas para exponer. La directora ejecutiva de la Fundación Mi Casa, señora Delia del Gato, que también se encuentra presente, y del Ministerio de Desarrollo Social se encuentra presente la subsecretaria de la Niñez, señora Verónica Silva, la jefe de gabinete de la subsecretaria, señora Francisca Marinakis, la asesora legislativa de la subsecretaría, señora Emilia Rivas, los asesores legislativos del Ministerio, señora Alena Gutiérrez y señor Fernando Carballo, y también de la Biblioteca del Congreso Nacional, la señora Paola Trufelo. Agradecemos la cuenta y le vamos a preguntar, como corresponde a la subsecretaría, si quieren dirigirse a la Asamblea ahora o prefieren escuchar las exposiciones y luego intervenir. Muchas gracias, Presidenta. Creo que es mejor escuchar a los invitados y luego intervenir en función del tiempo. Gracias. Existen algunas otras organizaciones presentes hoy día que no están, que hoy día no han sido nombradas. ¿Ya? Ya. Bueno, ahí lo que vamos a hacer, dado que la idea no es hacer una nueva encuentro para este tema, porque estamos acordados de seguir votando, vamos a organizar muy bien los tiempos para que podamos escucharlos también y de alguna manera cerrar el ciclo de exposiciones con ustedes, independiente que no hayan sido nombrados en esta cuenta. Esto es una decisión mía como presidenta de la comisión. Después veremos el por qué hubo ahí algún problema nuestro, probablemente que no fueron invitados oficialmente, pero les agradecemos la asistencia porque para nosotros es importante escucharlos a todos. Así que le vamos a pedir a la Secretaría que vaya dando nombres desde el primero hacia adelante y entre medio, en lo posible, incorporamos a los asistentes que no están, que serían dos organizaciones, ¿cierto? Están dentro del grupo de incidencia. Sí, que están dentro del grupo de incidencia. Perfecto. El señor ya está pidiendo la palabra. ¿Perdón? ¿Usted pidió la palabra? Sí, está pidiendo la palabra. Sí. Gracias, Presidenta. La verdad es que la presentación que vamos a hacer
Perdone, es que no sabemos... Perdón, mi nombre es Cristian Torres, soy... Entonces, ¿qué? Vamos a partir por orden. Vamos a partir por la asesora de la Fundación Proacogida. Es que eso es, perdón, Presidenta, ya. lo que le queríamos explicar, que le decíamos a la secretaria de la Comisión, que los tres expositores, Paul, Ignacia y quien habla, Cristian Torres, nos pusimos de acuerdo de manera de poder hacer excelente. una exposición complementaria. O sea, es como economía a escala. Esto. Exactamente. Muy bien. Entonces, por eso solicitamos reordenar las exposiciones, poder partir yo, a continuación No hay problema. Ignacia, y que pudiera concluir Paul, que se va a conectar coordinadamente justo cuando terminemos Perfecto. nosotros dos de Y Paul exponer. es nuestro magistrado, de tal Así manera es. que ahí cerramos el círculo. Excelente. Exactamente. Ya, perfecto. Sí, Entonces, lo tiene la adelante. vida. Y como les digo, queremos escucharlo con mucha atención, pero siempre pensando que hay otros que están esperando también exponer. Seremos lo más breve Muchas posible, gracias. Presidenta. No sé si se puede proyectar la... Bueno, lo primero es reiterar nuestro agradecimiento por invitarnos, particularmente además al senador Matías Walker, que gestionó esta invitación, pero también a los demás senadores con los que hemos podido, a través de sus asesores o directamente con ellos, poder también conversar y hacerles presente nuestras inquietudes, y lo mismo con la subsecretaría, que también ha tenido oídos para poder escucharnos. Lo primero, muy breve, pero presentarnos quiénes somos. Somos un grupo de organizaciones, profesionales, ciudadanos que nos reunimos en torno específicamente a un tema que estaba ausente del proyecto de ley, que no había sido incorporado en el texto de la ley en estos 10 años de tramitación, y que en nuestra opinión era el elemento central sin el cual una ley de adopciones iba a quedar absolutamente coja e incompleta. Y este tema tiene que ver fundamentalmente no con los niños que ya están declarados como susceptibles de adopción y con el proceso que se lleva a cabo una vez que es hecha esta declaración, y que es lo que se ha llevado prácticamente el total de la discusión, sino que tiene que ver con los otros niños, con aquellos que han sufrido vulneraciones a sus derechos, han tenido sobre ello una declaración de una medida de protección grave, como es la separación de sus familias de origen, y que entre esa medida declarada y la decisión definitiva de una salida pasan años en nosotros llamamos un infierno que cuesta imaginarse, y que va a entrar después en los detalles Ignacia, en promedio van entre los 3 y los 7 años para aquellos que tienen salida, porque hay muchos que no tienen salida. Podrán imaginar en estos 10 años que se ha demorado la ley, cuántas generaciones de niños siguen pasando por esto mismo. Nosotros nos reunimos con este objetivo y nos encontramos, si podemos pasar a la siguiente lámina, nos encontramos con la buena noticia de que el Gobierno había precisamente decidido incorporar este tema en su paquete de indicaciones y activar la ley, incorporando este tema que, como decimos, había estado abandonado en la discusión legislativa. Estos 10 años ha estado básicamente, sin entrar en detalle, ustedes lo conocen, los que han seguido la discusión o los que fueron parte de la tramitación de la ley hasta ahora, ha sido una discusión fundamentalmente adultocéntrica, digamos, ha estado centrada en las condiciones de adopción de los padres y en los plazos, procesos, etcétera, pero había olvidado esta parte que es la más grande, digamos. Cuando se habla de la cantidad de niños que están para adopción, se habla de los niños que ya fueron declarados susceptibles, pero no se habla de los miles de niños que están con medidas de protección, que probablemente no tienen otra salida que la adopción, y que los tribunales no resuelven absolutamente nada, porque el sistema es perverso y genera estímulo a que estén en un círculo vicioso permanente. Esta situación que se había invisibilizado, en la que nosotros como grupo transversal, aquí hay organizaciones vinculadas a temas específicos de los temas de adopción, pero este tema en particular nos reúne a prácticamente todas las organizaciones, los especialistas, profesionales y ciudadanos. En el caso mío, yo soy especialista en políticas públicas, pero soy papá adoptivo, me vinculé desde mi vida personal con esto, y creo que en esto hay consenso, diría, transversal de la importancia de incorporar este tema en la ley, y nos parece, y aquí entramos en el contenido, si pasamos a la siguiente,
que está bastante bien, en nuestra opinión, incorporado en las indicaciones. ¿Qué fue lo que nosotros propusimos? Primero, que efectivamente la ley tuviera como eje estructurante el interés superior del niño por sobre cualquier otro derecho en discusión en la ley, ¿ya? Creemos que a veces la discusión de los adultos invisibiliza este tema, cuando en realidad el único eje estructurante que debiera determinar una ley de adopción es el interés de los niños. Aquí hay un solo vulnerado cuando hay un niño que está con medida de protección. El único vulnerado y al único al que hay que restituirle los derechos al niño, digamos. Y hay adultos que han vulnerado esos derechos, y en lo que se está buscando es fórmula de restituir los derechos vulnerados. Esa discusión que debiera tener eso como eje, pareciera que a veces se olvida. Por eso lo que propusimos es que debía establecerse un plazo máximo entre la declaración de una medida de protección grave, como la separación de un niño, niña o adolescente de su familia de origen, y el momento en que el Estado define una salida definitiva de ese niño. Ese plazo hoy día en la legislación no existe, y entramos en un loop permanente en que los niños vuelven a sus familias de origen, pasan por familias, pasan por hogares, se generan recursos, se va al proceso, se inician en algún minuto los procesos de adoptabilidad, se cortan los procesos de adoptabilidad, las carpetas están llevadas por separado, en tribunales separados, y en eso pasan 3, 4, 5, 6, 7 años o toda la vida. Y los niños egresan del sistema como mayores de edad sin que nunca se haya resuelto la situación que enfrentaban, con niños que antes de su primer año de vida han tenido la primera medida de protección. Y el Estado ve impávido. Y seguimos preocupados que hay que hacerlo de los niños que ya están declarados como susceptibles de adopción. Pero esta discusión es una discusión que no estaba en la ley, afortunadamente, y ahora se incorpora en la ley. Por lo tanto, pedimos un plazo. Nosotros hablamos de un plazo de 12 meses desde que se establece la medida de protección de separación de un niño, niña o adolescente de su familia de origen, y que el Estado y los tribunales definen una salida definitiva para ese niño, niña o adolescente. Solicitamos también unificar los procesos en una sola carpeta y en un solo tribunal. No tiene ningún sentido que los procesos se lleven en instancias distintas, con procedimientos distintos, porque significa muchas veces que ambos procesos no conversan, y que parte de cero un proceso de adoptabilidad, y por lo tanto llevamos años en el proceso de declaración de adoptabilidad, después años en el otro proceso, y por lo tanto lo lógico procedimentalmente era reunir estos dos. Solicitamos la reiteración de los procesos, es decir, cuando un proceso fracasa, partir de cero nuevamente y empezar años de procedimientos legales y administrativos, una cuestión que no tiene ningún sentido, pensando además, y esto lo va a poder decir después, pero en un estudio que hizo una de las fundaciones Proacogida que integra nuestro grupo, parte este estudio con las frases de un escrito de un juez argentino, donde dice, bueno, un año de vida de un niño no es un año de vida de un adulto. A los 2 años de vida, postergar un año una decisión que para cualquiera de nosotros puede parecer tan natural, puede ser la destrucción de la vida de un niño. Por lo tanto, el tema de no reiterar y tomar decisiones por el interés superior del niño nos parece que era fundamental. Incorporamos también un tema que no profundizamos tanto en las propuestas, va a plantear este tema después también Ignacia, pero solo lo instalo como principio. El hecho de que el Estado reconozca ciertas situaciones de hecho que no tiene mucho sentido dar vueltas. Niños que han estado en familias durante años, ya a veces no formalizados incluso en el sistema, y que sus familias son los adultos con los que se han criado toda la vida, y que el Estado empiece a inventar marcos conceptuales para inventarle una familia distinta con el que el niño nunca ha estado, generando ya trastornos de todo tipo y perjudicando y atentando derechamente contra el interés superior del niño. O sea, separar a un niño de una familia que lo ha cuidado toda su vida, que les dice papá, mamá, hermano, para inventarle jurídicamente una familia distinta, perdónenme, pero pareciera ser lo más antinatural y contrario al interés superior del niño, cuando los elementos están objetivamente a la vista de las instancias públicas para tomar decisiones.
Y finalmente, asegurar, y este es un tema fundamental, lo hemos conversado y sabemos que existe una voluntad y una visión clara de parte de la subsecretaría del Ministerio. Esta es una ley ambiciosa. Las indicaciones que el Gobierno está haciendo en el último paquete de indicaciones son bastante radicales, en nuestra opinión, muy positivas, históricas algunas de ellas. Requieren recursos para que se implementen. O sea, el país ha visto reiteradamente leyes que quedan en el texto perfectas y que después no se pueden implementar porque los recursos no alcanzan. Los informes financieros no dan cuenta de la realidad y estamos todos los años peleando los pesos de la ley de presupuesto para que se puedan hacer las cosas que la ley dice. Por lo tanto, la necesidad de que esto se acompañe con recursos es fundamental. Termino con la última lámina para profundizar en este tema. Bueno, nuestra declaración en esto es que primero felicitamos al Gobierno por tomar este tema y incorporarlo en un paquete de indicaciones. Nosotros creemos que las indicaciones presentadas en esta materia dan cuenta de la totalidad de los problemas que hay, no obstante nos parece que son perfectibles algunas de ellas, nos parece que hay redacciones que es posible mejorar, que hay algunos puntos que se pueden incorporar. Creemos que no es necesario abrir nuevos plazos de indicaciones porque difícilmente se van a incorporar indicaciones con contenidos nuevos a los que están. Pero nuestra invitación a eso sí es a la buena voluntad de los legisladores en la Comisión. Nosotros creemos que es posible en la discusión de cada una de estas indicaciones ponerse de acuerdo en mejoras en la redacción que corrijan pequeños problemas o ausencias o vacíos que eventualmente esas indicaciones puedan tener. Nuestras propuestas que va a detallar Ignacia van en esa dirección, ¿ya? Creemos que es una práctica que se realiza en el Congreso, las comisiones en la discusión de las indicaciones corrigen a veces indicaciones y nos parece que puede ser, dado que llevamos 10 años en esta discusión y que hoy día están los elementos completos, no seguir alargando una discusión y condenando a más generaciones en esto, digamos. Y finalmente, solo para concluir con el tema del presupuesto, nosotros queremos solicitarle al Gobierno en el tema del presupuesto lo siguiente. Hay un informe financiero que es un informe financiero acotado que acompaña las indicaciones solo en lo que se refiere a los servicios directamente vinculados a la ley. Sin embargo, la ley toca a un conjunto de otras instituciones y es bastante más sistémica que lo que está solo en la subsecretaría. Nos parece fundamental que el Gobierno acompañe un informe, no necesariamente como un informe financiero de la Dirección de Presupuesto, que puede ser eterno y a lo mejor imposible, conociendo cómo funciona la Dirección de Presupuesto, pero sí nos parece que sería fundamental que el Estado, el Gobierno acompañara un informe que indicara cuánto va a costar la implementación de esta ley y que colocara en ese informe los recursos que están hoy día en la ley de presupuesto a través de los distintos servicios y de las instituciones vinculadas a esta materia, que incorpore lo que estiman como costos adicionales para los distintos servicios en el primer año de implementación de la ley y lo que va a costar esta ley en régimen, si logramos, ojalá, y vamos a hacer toda la fuerza posible para que lo sea, en un breve plazo, esta ley. Lo hacemos por lo siguiente, sabemos que a lo mejor esos recursos no van a estar comprometidos de inmediato por el Estado, pero la discusión presupuestaria para el 2025 está a la vuelta de la esquina y nosotros vamos a estar presentes acá como grupos de la sociedad civil pidiendo que la discusión del presupuesto se considere lo que el mismo Estado está diciendo que es necesario contar para que esta ley se haga realidad en la práctica y no solo en el papel. Eso sería nuestra primera exposición, Presidenta. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, no solo por el compromiso y la pasión que tiene su exposición, sino por la exposición está muy precisa, muy clara y directo al grano. Así que me imagino que ahora expone Ignacia Vergara. Está Paul Contreras. ¿Cuál era el horario que él tenía? 7 minutos. Por último, si te queda algo pendiente, ¿te parece? Sí, exacto. Le damos el tiempo a él y después lo termina. Eso Gracias. mismo quería proponer, Ya, señora gracias. Presidenta. Muchas gracias.
Perfecto, entonces buenas tardes, honorables funcionarios, funcionarias, participantes de organizaciones civiles y personas que nos están viendo o están escuchando hablar de esta materia tan importante que es este proyecto de ley que reforma el sistema de adopción. Mi nombre es Ignacia Vergara, yo soy abogada dedicada a Derecho de Familia, tengo experiencia laboral dentro del ámbito de programas de adopción y programas de reparación de maltrato actualmente vigentes en nuestro sistema proteccional. Y vengo a hablarles en representación de una agrupación que se encuentra conformada por bastantes profesionales y expertos en esta materia, el grupo de incidencias en donde participo como colaboradora de Fundación Pro Acogida, pero también contamos con distintas otras personas que provienen de Fundación San José, Fundación Chilena para la Adopción, docentes como Alejandra Illanes y Jesús Palacio. En ese sentido, hoy quiero hablarles sobre un concepto clave en esta materia. Es el concepto del tiempo. Este término es utilizado en diversos contextos para referirnos a emociones, a conflictos, a relatos. En esta instancia les voy a hablar respecto al tiempo a través de los lentes de la infancia y la adolescencia del sistema proteccional de nuestro país y de cómo este proyecto puede, tal como señalaba Cristian Torres, eternizar o acortar los tiempos de espera de una solución de vida en familia para niños, niñas y adolescentes. Quiero iniciar mostrándoles dos tiempos claves que les muestro en la presentación. Primero, los niños y niñas que ingresan en promedio al sistema proteccional, mostrarles que en promedio tienen 3 a 8 años. En este periodo se resuelve su ingreso a un cuidado alternativo, ya sea residencia o familia de acogida. Esta incertidumbre que vive un niño, una niña o un adolescente desde el inicio del procedimiento judicial en que son evaluados y en que se trabaja con la familia de origen hasta que se toma la decisión de declararlos susceptibles de ser adoptados es un periodo de tiempo nuevamente que va entre 7 a 12 años. Hoy los postulantes tienen una preferencia de adoptar a un niño o niña menor de 4 años, existiendo una especial deseabilidad por los lactantes. Como abogada, debo admitir que mi conocimiento en matemáticas está debilitado, pero realicemos el cálculo acá. Realicemos las adiciones. No podemos dejar de observar que los tiempos no nos están dando, no están calzando los tiempos. Estamos fracasando en dar una solución definitiva a niños, niñas y adolescentes que se mantienen en cuidados alternativos. Por su parte, existe un aumento exponencial desde los 7 años en el sistema residencial, que podrán ver a continuación de la diapositiva. Dolorosamente vemos que las cifras de residencias en niños, niñas y adolescentes aumentan, más o menos a esa edad, a los 7 años, manteniendo una incertidumbre en una etapa tan compleja de la vida en donde existe cada vez más conocimiento y entendimiento por su parte respecto a la situación que viven, no pudiendo ser contenidos por un núcleo familiar amoroso y preocupado. La realidad en el actual sistema proteccional es que aproximadamente un 11% de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran insertos en este se encontrarían en un sistema de cuidado alternativo, un 7% en familias de acogida y un 4% en residencias. En definitiva, estamos hablando de 13.968 niños, niñas y adolescentes. ¿Cuántos de ellos o ellas habrán crecido en este contexto de cuidado alternativo? ¿Cuántos o cuántas esperan ver restituido su derecho fundamental a vivir en familia? ¿Cuántos o cuántas de ellas no han sido declarados susceptibles por oposición de su familia de origen, no obstante continúan en cuidado alternativo? ¿Cuántos o cuántos de ellos no verán iniciado el proceso de adoptabilidad debido a que el Servicio de Protección ha evaluado a los niños, niñas y adolescentes que necesitan esta declaración como improbables de ser adoptados al momento de finalizar el proceso debido a su edad, diagnóstico o sintomatología? Tiempo. Es un concepto fundamental para esta discusión. Como adultos vemos que cada vez el tiempo se vuelve más rápido. Es cuestión de perspectiva, pero para un niño, niña o adolescente, las horas se pueden volver eternas. Su incertidumbre y falta de pertenencia familiar se siente eterna. Nuestro deber como adultos y adultas es resolver estos conflictos en bienestar de los niños, niñas y adolescentes que hoy viven esta realidad.
Es por ello que quisiéramos celebrar primeramente lo que propone el Gobierno respecto de los plazos, la eliminación del orden de prelación que elimina la posibilidad de ciertas familias, por ejemplo monoparentales, que tendrían todas las habilidades actualmente para entregar un hogar para un niño, niña y adolescente, pero que lamentablemente se encuentran dentro del último orden de prelación. Los contactos también postadoptivos, la excepcionalidad de que las familias de acogida puedan adoptar. También celebramos la indicación del senador Walker sobre la transición a familia de acogida y adopción, y también respecto de las propuestas incorporadas por las indicaciones del senador Galilea. A su vez, quisiéramos proponer siguientes elementos que, tal y como había señalado Cristian Torres, nosotros intentamos, más que sea una nueva indicación o una propuesta totalmente nueva, tiene que ver con potenciar este proyecto que actualmente existe. Por tema de tiempo, quisiera de todas formas quizás parar en esta instancia, siendo las 12:44, para que pueda, digamos, alcanzar también en su presentación Paul Contreras, y de esa forma, desde este momento, continuar, señora presidenta. Muchas gracias. Paul está presente ahí. Muy buenos días. Gracias por estar aquí presente, y vamos a darte el tiempo inmediatamente para efecto de que usted continúe con su trabajo, y retomamos después con su antecesora. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas, honorables. Muchas gracias por la oportunidad de presentar. No sé si habrá alcanzado a llegar mi presentación para poder compartirla. Estás autorizado para compartirla. Ok, gracias. ¿Se visualiza en la pantalla? Perfecto. Muchas gracias. Me presento a todos y a todas. Mi nombre es Paul Contreras Saavedra, soy abogado, magíster en Derecho de la Universidad Católica del Paraíso. También me desempeño en académico, y además tengo la labor, una labor muy esencial, que es, soy juez de familia, en este caso del Tribunal de Familia de Antofagasta. Esta vez vengo a exponer brevemente respecto a este nuevo proyecto de ley, y sobre todo las modificaciones que se realizan a la Ley 19.968, y que vienen principalmente abocadas a el reconocimiento y materialización efectiva del derecho a vivir en familia. Fui copartícipe en una investigación que realizamos con la profesora Alejandra Illanes, que amablemente me invitó a participar. Y en este sentido, creo que algo que es relevante, que ya se habló anteriormente, para no ser reiterativo, es el tiempo, las fugas de tiempo. El sistema proteccional actualmente en Chile implica, por lo menos para los niños, un paso que no baja de los 2, en lo más esperable, años para los efectos de lograr una restitución de sus derechos. La lista de espera en el programa ambulatorio va de 1 año hacia arriba. Por lo tanto, un niño que ha sido separado de su grupo familiar y necesita habilitamiento parental, por lo menos va a estar 1 a 2 años sujeto a este tipo de medidas, y incluso algunos niños terminarán como hijos del Estado, es decir, separados de su familia de origen y no reunificados con ningún otro familiar extenso, figura significativa, o con un plan de permanencia respectivamente. En este caso, la imagen es clara, ahí está Cronos comiéndose a sus hijos. Cronos significa el tiempo, y como lo señalaba en este caso la presentadora anterior, el tiempo en este caso no es algo baladí, no es algo nimio, no es algo que los niños estén dispuestos a esperar. Para un niño de 2, 3 años, 1 año es la mitad de su vida. Por lo mismo, el proyecto de ley que se está incorporando genera un avance cierto hacia la decisión final, que es tomar decisiones respecto a lo que pasa con los niños. Existe, bueno, la publicación de la Ley 21.430 estableció el cuerpo de garantías que actualmente nos rige y que viene a complementar la Convención Internacional de Derechos del Niño, haciendo una bajada a nuestro ordenamiento jurídico. Y el enfoque del reconocimiento de la importancia de una relación estable y permanente de los niños, la búsqueda de decisiones oportunas desde la perspectiva del niño, la restitución del derecho a vivir en familia en tiempo oportuno, y evitar que los niños queden atrapados en el sistema. Y la necesidad de establecer una regla de plazos es latente, es una buena indicación por parte del proyecto. ¿Por qué?
porque permite tomar decisiones oportunas. Actualmente, las leyes vigentes no establecen un plazo específico para tomar decisiones para declarar a un niño susceptible de adopción. Existe el plazo legal de la ley 16.618, de que las medidas de protección residenciales no pueden extenderse más allá de un año, pero en la práctica, por la falta de recursos a nivel sistema proteccional, hay medidas que se entienden hasta los 18 años. Y, por ejemplo, en el caso de Antofagasta, existen varios niños que se encuentran sujetos a ingreso residencial desde los 12 años o incluso antes, y van a egresar del sistema residencial a los 18 años, sin haber logrado la restitución del derecho, precisamente por la falta de decisión y de toma de decisiones respectivas en su momento. La separación de la familia de origen es una decisión cautelar, definitiva, que en general está bastante regulada por nuestro ordenamiento jurídico, tanto la Convención Internacional de Derechos de Niños, el actual artículo 27 de la Ley 21.430, y asimismo el proyecto de ley permite acelerar los procesos de recuperación. La ruptura del vínculo de apego de primera infancia genera consecuencias a largo plazo que en el principio no se visualizan, pero la mayoría de los estudios psicológicos dan a conocer primero que posibilidades de existir riesgo en el desarrollo coeficiente intelectual. Los niños ingresados a residencia tienen menor desarrollo intelectual que los niños no ingresados a residencia, mayores posibilidades de desarrollar algún trastorno del apego hacia el futuro, que implicará un mal relacionamiento con sus pares, menor rendimiento escolar y otra serie de consecuencias en cuanto a nivel de salud mental. Además, lo que se pretende con este proyecto de ley no implica no trabajar con la familia de origen. El foco principal del proyecto va en relación al trabajo de la familia de origen. Pero establecer plazos también implica un incentivo al Estado, como también a la familia de origen, de trabajar para restitución del derecho a vivir en familia. El derecho a vivir en familia como núcleo fundamental no significa necesariamente que el niño no pueda vivir con otro grupo. Significa que la preferencia de la familia biológica a vivir con su hijo. Sin embargo, cuando la familia biológica no es capaz de brindarle los cuidados, resguardo, protección, promoción necesaria de sus derechos, el Estado debe tomar una decisión, pero esa decisión no puede quedar a la deriva, generando lo que se llama en Estados Unidos el drifting, o es como el torbellino en que queda un niño sometido al cuidado alternativo. Es decir, se le quita a su familia de origen porque le están vulnerando sus derechos, pero posteriormente el Estado no toma una decisión concreta que le permita a este restituir su derecho a vivir en familia. Y ese es el principal avance que se da en este proyecto a través de la eliminación de la susceptibilidad de adopción y establecer este nuevo procedimiento en los tribunales de familia. Y bueno, va con el eco respectivo a los recursos por la larga lista de espera que existen actualmente y la escasa, en este caso, red que puede significar el trabajo efectivo con el grupo familiar. Además, este proyecto de ley va a la par con las reformas que se han hecho en otros países. En España se estableció un plazo máximo de 2 años para la familia para reclamar si no decae su derecho. Estados Unidos también tiene la obligación, si el niño ha permanecido más de 15 meses dentro del sistema residencial o en cuidado alternativo, foster care, como se le llama, de que el juez, en este caso, debe iniciar el proceso de terminación de derechos parentales, que sería un poco similar a lo que se está planteando en este tema. Y esto precisamente, estas modificaciones legales van por la falta de toma de decisiones, porque los programas no se atreven a tomar la decisión de separar al niño definitivamente de su familia de origen, ni tampoco los tribunales de familias toman esa decisión. Y frente a esa incertidumbre, se mira desde la perspectiva de la familia y no del niño. Es decir, prefiero que el niño espere un tiempo más para que la familia ahora sí pueda trabajar, a tomar la decisión de que se le dio la oportunidad a la familia de origen, se trabajó incluso por más de un año, pero aún así no se logró y por lo tanto es necesaria la restitución de este derecho a vivir en familia. Y lo que se espera con este proyecto es principalmente este incentivo a la proactividad y a la actividad del Estado, como también de los programas. Es decir, a que se establezca la legitimación de oficio, de que se establezca una decisión definitiva en cuanto a la posibilidad de reincorporar este derecho que se ha visto perdido durante el proceso proteccional. ¿Y por qué de la relevancia señalada? Por las consecuencias no solamente a nivel psicológico, sino a nivel social que repercuten. Y tenemos que tener conciencia de que los estudios a nivel internacional señalan que cada vez que invertimos en un niño, por cada dólar que se invierte en un niño, se restituyen 7 a la sociedad. Sabemos las consecuencias que tiene para un niño el no vivir en familia y los trastornos del apego que se generan.
Por lo mismo, no podemos seguir esperando a la tramitación de la ley y debe continuar, porque es un proyecto de ley que está hace más de 10 años. Es el momento de tomar decisiones a nivel estatal y también que van a repercutir directamente en todos los niños, niñas y adolescentes. Y además va a la par con la nueva legislación vigente. Modificamos la ley de Sename para crear el Servicio de Protección Especializada, la ley 21.302, establecimos se generó la ley 21.430, la garantía, prontamente van a incorporarse las oficinas locales de la niñez, se separó el procedimiento judicial del procedimiento administrativo, se está generando todo un avance a nivel normativo, sin embargo tenemos esta piedra de tope que es el proceso de adopción que está generando las trabas necesarias actuales para que toda esta ley genere su completitud, por así decirlo. Y la pregunta es hasta cuándo vamos a seguir esperando. Y en esta reflexión les quiero dejar a lo honorable, en este caso, Dr. Seuss tiene un libro que se llama El lugar que se espera, o Los lugares donde irás, y en él narra un lugar donde se espera. Es un cuento para niños respecto a su vida, es decir, en momentos van a estar felices, hay momentos tristes. Y en una parte del libro, del cuento, que no es muy largo, señala que existe un lugar de la espera. Y en ese lugar de la espera a veces están todos esperando que llegue un tren, que parta un avión, que llegue un amigo, que se haga una llamada telefónica, que se haga algo. Y Dr. Seuss en ese momento le dice que todos podemos llegar a ese lugar de espera, todos podemos estar esperando algo, pero le llama al niño a no quedarse en ese lugar de espera, que la vida se mueve y es proactiva. A veces nos podemos sentir muy, muy mal, pero siempre hay que salir adelante. La pregunta está, para todos estos niños que quedan atrapados en el Estado, en sistemas residenciales, en que no se logra restituir su derecho a vivir en familia, porque no está adecuada la familia de origen, pero tampoco se logra restituir con otro plan, en este caso de permanencia que se llama, hacia una familia de acogida, hacia un tercero significativo. Estamos condenándolos a quedarse en este lugar de espera. Por lo tanto, el proyecto de ley tiene esa importancia de la visibilidad del tiempo, porque las fugas de tiempo que están señalando, el Estado se está transformando en Cronos y está comiendo a nuestros niños. Y es importante que como parlamentarios tengan esa visión de la importancia que radica esta ley, generando claramente las modificaciones correspondientes a las indicaciones que generarán la sociedad civil, en este caso, a través de la presentadora, principalmente para evitar las interpretaciones y que se generen, en este caso, círculos viciosos de derivaciones, producto de no tomar decisiones. En ese sentido, les doy muchas gracias por haberme permitido exponer y sería mi exposición. Agradecer al expositor, la verdad es que es muy, yo diría, didáctica la forma en que nos está planteando los dos expositores unidos respecto del tiempo y que efectivamente hoy día tenemos una misión que es no solamente sacar este proyecto rápidamente dado los 10 años de espera, sino que también ser capaces de sacar un proyecto que permita que esto se transforme en agilidad, porque el tiempo lamentablemente corre distinto para los niños y con los datos y gráficos que nos han mostrado está claro que tenemos el deber moral de avanzar en esto y vamos a estar muy atentos a recibir opiniones, observaciones. Esta comisión tiene que enriquecerse con la experiencia dado, digamos, de años de trabajo, pero también, cierto, con la academia que ha estudiado estos temas y nos puede hacer muy buenas propuestas en torno a la legislación comparada, y por eso aquí también está la biblioteca que está apoyando este proceso. Así que y hay una disposición tanto de la subsecretaría, digamos, del Ejecutivo, como también de cada uno de los senadores de poder ir mejorando en el trayecto, digamos, del análisis de cada uno de los artículos, la redacción, de tal manera hacerla perfectible, porque no sería lógico que si todos estamos de acuerdo en el objetivo, en el propósito, entremos en un espacio de abrir indicaciones para poder, porque esto va a implicar que otros, con todo derecho, puedan opinar, pero si no están involucrados en la discusión, podemos retrasar el proyecto. Así que agradecerle muchísimo, se ve muy jovencito nuestro académico, veo. Su propósito lo cumplió maravillosamente. Muy agradecidos y ahora Me retiro. Sí, ¿Me puedo retirar? nos vamos a contactar con usted posteriormente y retomar su exposición, Ignacia, porque le quedan ahí unos minutitos.
Muchas gracias, Presidenta. Y efectivamente quiero tomar lo último que señalaba Paul, que creo que es importante para poder volver a enfocarnos en los gráficos que les estaba mostrando, que justamente es el tema del tiempo. De hecho, cuando nosotros pensamos en este plazo, digamos este periodo de tiempo de espera, en donde tenemos desde 7 a 12 años, ¿ya? Nos estamos demorando en dar una respuesta concreta a niños, niñas o adolescentes respecto a los plazos finalmente para declararlo solamente adoptable, no para encontrarle una familia, solo para declararlo adoptable nos estamos demorando entre 7 a 12 años. En ese sentido, estos 7 y 12 años incluyen todo el procedimiento proteccional en el que damos infinitas oportunidades a familias de origen y posteriormente al proceso de susceptibilidad, en donde muchas veces tenemos a familias que, a pesar de que no se han activado, van y se oponen a la declaración de susceptibilidad. En ese sentido, basta con nuevamente realizar la suma. Si tenemos un lactante que ingresa al sistema proteccional teniendo solo meses, 7 años después va a tener 7, otros 7 años después va a tener 14 y después de esos 7 años más ya estaría fuera del sistema proteccional sin que nunca nosotros nos hayamos hecho cargo en restituir su derecho a vivir en familia. Es por eso que dentro de las propuestas, digamos, que quisiéramos incorporar aquí en adelante, como organización son las siguientes. En primer lugar, nosotros creemos esencial incorporar una limitación en la titularidad de los recursos procesales a los que se refiere el artículo 16 del proyecto de ley, en el sentido de incorporar como propuesta el siguiente inciso. Abre comillas, a su vez, la titularidad de los recursos en contra de la resolución que determina algunas de las salidas señaladas en el artículo 80 nonias, solamente corresponderá a aquellas personas que hayan presentado alguna propuesta de egreso, salvo en aquellos casos excepcionales en que se justifique razonablemente su desconocimiento del proceso proteccional del niño, niña o adolescente, lo cual deberá ser debidamente acreditado y resuelto en el examen de admisibilidad correspondiente. Dicha incorporación lo que quiere proteger es lo siguiente. En primer lugar, proteger el derecho fundamental que tenemos todas las personas de poder recurrir finalmente defendiendo nuestro interés en el ámbito procesal, pero a la vez proteger también los tiempos de niños, niñas y adolescentes y no permitir recursos procesales que puedan no resolver, digamos, este interés de forma expedita, de forma certera, sino que simplemente estén alargando el proceso en perjuicio de ese niño, niña o adolescente. En segundo lugar, respecto del artículo 80 nonias, se sugiere la modificación del inciso número 2, inciso número 12, quiero decir, que señala: por su parte, de decretarse lo establecido en el numeral 4, para resguardar la debida reserva de la causa, el tribunal excluirá de la causa a la familia de origen y a cualquier otra persona que haya propuesto una vía de egreso que haya sido rechazada en esta etapa, con la finalidad de que se incluya en la parte final también y a cualquier otra persona que no haya realizado propuesta de egreso en esta etapa. Las propuestas de egreso que durante el tiempo de prórroga no hayan restituido el derecho del niño, niña o adolescente a vivir en familia no podrán volver a ser presentadas en esta etapa. ¿Qué es lo que quiere proteger esto? Es que no solamente no consideremos a aquellas personas que hayan propuesto una vía de egreso y se haya rechazado, sino que también aquellas personas que no se hayan activado, que se hayan mantenido pasivas y tampoco hayan presentado alguna propuesta. Y a la vez resguardar también los derechos de niños, niñas y adolescentes en el sentido de que si tenemos una propuesta que en la fase luego de los 12 meses, en la audiencia de revisión de medidas de egreso, se haya propuesto y se haya accedido, resuelto por el tribunal, dicha medida, que si es que nosotros prorrogamos por 6 meses más y tenemos una nueva audiencia, esa medida, si no ha garantizado la restitución de los derechos de niño, niña y adolescente, no pueda volver a ser considerada. La idea de esto es evitar ir continuando la declaración de los cuidados proteccionales y provisorios.
En tercer lugar, con respecto al artículo 74 bis, se establece la siguiente modificación del inciso segundo después del primer punto seguido, incorporando: la intervención no podrá superar los 12 meses contados desde la fecha de sentencia que ordene el ingreso efectivo del niño, niña o adolescente al programa de cuidado alternativo. Aquello se propone porque el actual artículo 74 bis del proyecto indica no desde la fecha de la sentencia, sino que desde la fecha del ingreso efectivo. Esa situación podría retrasar ya el tiempo que está esperando el niño, niña o adolescente debido a los plazos de lista de espera que lamentablemente tienen los programas actualmente, reduciendo el tiempo al momento en que se dicte por el tribunal la sentencia que ordena el ingreso. Sin perjuicio de lo cual, asimismo, también se entiende que en estos casos las derivaciones de niños, niñas y adolescentes para programas se realiza también con una prioridad especial para que avance e ingrese prontamente luego de la lista de espera. En cuarto lugar, establecer un nuevo inciso a continuación del anterior que ya se señaló del artículo 74 bis, que señale, abre comillas, los programas a los que hace referencia el inciso anterior deberán asegurar el más expedito ingreso efectivo de los niños, niñas y adolescentes, no pudiendo superar la espera de un mes desde su derivación. Cierra comillas. En quinto lugar, modificar el artículo 80 nonias en su numeral segundo, agregando a continuación del punto aparte. Abre comillas. En caso en que se decrete como egreso la propuesta del numeral segundo, los cuidadores obtendrán el cuidado personal definitivo del niño, niña o adolescente y estos se entenderán emancipados judicialmente, estableciéndose los cuidadores como sus guardadores para todos los efectos legales. Dicha propuesta de modificación lo que quiere evitar es que, si es que en contexto proteccional se determina un cambio de cuidado personal desde los progenitores a estas personas que serían familiares de familia, digamos familia extensa o algún otro adulto significativo, evitar que la patria potestad continúe en los progenitores, limitando también los ejercicios de cuidado y protección que puedan entregar quienes se encuentran con el cuidado de ese niño, niña o adolescente. En sexto lugar, incorporar sería un nuevo artículo o una incorporación a un artículo existente. Nuestra propuesta es a continuación del 80 decias, el cual señalará, abre comillas, situación especial de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo los cuidados personales definitivos de familia extensa o adulto significativo. Dos puntos. En cualquier momento, él o la adolescente, así como también el niño o niña que se encuentre bajo cuidado personal de un miembro de su familia extensa o respecto a algún adulto significativo, podrá hacer uso de su derecho a ser oído para manifestar su intención de ser declarado adoptable, declaración que será ponderada en especial consideración al principio de autonomía progresiva e interés superior, en donde el juez citará audiencia especial de egreso indicada en el artículo 80 nonias. El abogado que representa al niño, niña o adolescente deberá resguardar el pleno conocimiento y comprensión de dicho derecho. En caso en que el adolescente se encuentre próximo a cumplir su mayoría de edad, se dará especial celeridad al proceso, no obstante se considerará el cumplimiento de la edad máxima de adopción al momento de manifestar su opinión de ser declarado adoptable. Cierra comillas. Esta última propuesta se conversó, digamos, con toda la asociación, todas las personas participantes de esta agrupación civil con la finalidad de que, como una de las propuestas de salida que se indica en el artículo 80 nonies, es justamente determinar que el cuidado personal definitivo sea declarado respecto de personas externas al grupo familiar, siendo estos adultos significativos o también familia extensa, vamos a encontrarnos con situaciones en las que probablemente los progenitores nunca van a recuperar esos cuidados. En esa situación es importante resguardar desde el reconocimiento de los derechos del niño la posibilidad de que ese niño, niña o adolescente quiera ser declarado adoptado por esta familia que en los hechos ha significado y han sido sus cuidadores, justamente resguardando el principio del interés superior del niño, evaluándolo bajo la luz del principio de autonomía progresiva.
Aquellas son nuestras propuestas, no obstante, volvemos a celebrar las victorias que se han originado en el actual proyecto de ley, con especial énfasis en el avance de este proyecto que lleva años dormido. Hoy, honorables, tienen la posibilidad de marcar una diferencia en la vida de miles de niños, niñas y adolescentes, así como también de dar cuenta a todas aquellas personas que lamentablemente egresaron del sistema proteccional sin haber tenido jamás una respuesta o haber visto restituido su derecho a vivir en familia. Hoy podemos darles una respuesta. Finalizaré comentándoles una de las historias que más me ha tocado en el campo de la adopción como abogada. Una niña de casi 6 años que se encuentra actualmente en un proceso de susceptibilidad vigente que se está tramitando desde hace 2 años. Toda su vida ha vivido en residencia. Ha visto a sus amigos o amigas egresar, a veces volver, a veces son derivados a otras residencias porque van aumentando las edades, van cambiando de residencia. Ella se acercó a su psicólogo y le dijo que quería que le buscara una familia, quería que le encontrara una mamá y un papá, porque estaba cansada de esperar. Estaba cansada de esperar porque sentía que el tiempo pasaba y no se le daba ninguna respuesta. La causa de susceptibilidad, como les decía, lleva 2 años en proceso de primera instancia. Sus progenitores, que no mantienen visitas constantes, se presentaron ante el tribunal y se opusieron. Probablemente lleguemos al Tribunal Superior de nuestro país discutiendo esta situación. El sistema como tal, aunque ella manifestó no querer seguir esperando, la está obligando a esperar. No podemos controlar nosotros el paso del tiempo, honorables, pero sí, ¿qué es lo que hacemos con él? Ese es nuestro deber y esa es nuestra petición para ustedes. Sean los defensores de la infancia y la adolescencia, decidan a favor de sus vidas y de sus derechos. Sean ustedes quienes pasen a la historia como quienes transformaron el tiempo de un enemigo a un aliado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los 3 expositores. Decirles que estamos, digamos, muy comprometidos con esto. De verdad, yo no creo mucho en las casualidades. Por algo estamos acá hoy día tratando de alguna manera ponernos un marco a esta ley que tenemos que recomenzar a votar ya la próxima semana. Decirle que me quedó claro cuando no soy abogada que todas las indicaciones que ustedes proponen dicen relación con, obviamente, acortar los tiempos y de alguna manera no generar instancias legales que permitan ir enlenteciendo el proceso y el niño sigue en esta espera. Ahora, hay obviamente una disposición que esperaremos ya cuando le demos la palabra a la subsecretaría de poder, muchas están vinculadas a indicaciones del propio Ejecutivo, de tal manera que son ellos los que tienen la última palabra. Creo, al simple escuchar, que todo va en beneficio, digamos, del propósito que tenemos todos. Nos corresponde darle la palabra a Delia del Gato, pero le vamos a dar la palabra a nuestro valiente senador que nos ha estado acompañando aquí. El otro senador se tuvo que retirar por otro compromiso, pero le agradecemos al senador Osandón que tenga compromiso por este tema que es tan importante para el país. Gracias. Gracias. No entiendo por qué soy valiente, pero bueno. No, porque parece que habló en mi casa usted, sí. Está bien. No, es que para que no se nos pase al principio, porque como nos vamos a juntar los lunes, aquí está la Fundación San José y FADO, que en el fondo sí. Yo creo que tienen que tener una presentación, un cuento bien armado, entonces sí. Para que sea para la próxima sesión citarlos, porque si no sacamos nada, a no ser que quisieran hablar, pero yo creo que la cosa tiene que ser lo más formal posible, ¿no? Eso para que no se nos olvide, ¿ya? Dejarlo listo ahora. Sí, en ese contexto les pido acuerdo. Sé que no tenemos quórum, pero de alguna manera acordar que estas 2 fundaciones puedan exponer al inicio de la próxima sesión antes de comenzar a votar. Creo que es importante darle el tiempo a todos. Y tengo que informar que por un tema de compromisos, el próximo lunes va a estar presidiendo el senador Osandón. Por esta vez, espero, porque tengo que estar fuera del país, pero él va a hacer muy bien el trabajo, así que ese día su petición la va a cumplir usted mismo, si Dios así lo permite. Entonces acordamos que estarían exponiendo ellos la próxima comisión y le daríamos paso ahora
a la señora Delia del Gato en representación de Fundación Mi Casa como directora ejecutiva, con amplia experiencia también como todos acá presentes en este tema, y luego le damos la palabra a la subsecretaria que nos está acompañando, la señora Verónica Silva. Gracias, presidenta. Honorables senadores, todos acá presentes, senadora Sandón, ¿cómo está usted? Bueno, primero quiero agradecer la posibilidad, estimada presidenta, de poder tener un espacio para dar alguna opinión por parte de los organismos que estamos tanto tiempo trabajando en los temas de infancia y en los temas de adopción. Justo comentaba hace un momento que no habíamos tenido esta oportunidad en época pasada, y creo que es importante destacarlo para que quede como explícito de que para nosotros como organismos de la sociedad civil, incorporando obviamente a lo que es acá el grupo de incidencia, es muy fundamental el tener un pequeño espacio como este para poder dar una opinión, aportarles a ustedes en el trabajo legislativo, aportarle al Ejecutivo en relación a lo que pueda estar pensando, en lo que son sus indicaciones o lo que sea que estén planteando, si se quiere hacer nuevas modificaciones. Entonces, primero decir eso. Lo segundo, nosotros hicimos no una presentación, tenemos la posibilidad de mandarle a lo mejor algún texto en la semana, sino que fuimos como muy concretos planteando qué creemos que es lo más relevante y que valoramos del proyecto y dónde tenemos 2 o 3 preocupaciones. En relación a lo que valoramos, nosotros, obviamente aquí se ha dicho latamente, no lo vamos a alargar más, el hecho que se retome la tramitación de este proyecto, que lleva más de 10 años desde que se planteó el original. Han habido muchas mutaciones de este proyecto, no ha sido el mismo, claramente no lo es. Y bueno, siempre hay una expectativa positiva a pensar de que se retome algo que es indispensable. Tampoco me voy a alargar, tenía algunas palabras que decir, solamente acotar de que el tema del tiempo de los niños, se lo comentaba acá a Ignacia, es un tema que hemos planteado tantas veces. Casi uno tiene una especie de déjà vu, ¿no? Porque en el fondo yo recuerdo haber escuchado esto de distintas instancias, de nosotros mismos, de otras instancias como las instituciones que llevan trabajando, a lo mejor otros organismos, la sociedad civil, y lo hemos planteado. El tema del tiempo es esencial porque 1 año de un niño no es lo mismo que un adulto, ni 2 años de un niño es lo mismo que uno de nosotros. Y claro, cuando los procesos se alargan, en lo que decía acá Ignacia, que parece que esa cifra yo creo que es 100% así, obviamente que es un drama. Y este tema que ella planteaba como ejemplo, esta chiquitita de 6 años, que efectivamente tiene todo un proceso en cualquier residencia en que ella esté, obviamente que el proceso se alarga y se alarga y se alarga. Y acá me voy a cruzar con un tema para que no se me quede en el tintero, que yo creo que es relevante y lo han planteado acá precedentemente y yo quiero reforzarlo. ¿Cómo hacer compatible el derecho de la familia biológica a poder criar a su hijo y educarlo versus el derecho de un niño a vivir en familia cuando esa familia biológica no está en condiciones? Ese es el gran tema acá. Es el tema que está detrás de toda esta discusión, porque cuando nosotros lo decimos en términos teóricos, y estamos todos de acuerdo que efectivamente si eso no se da y la familia biológica por razones sustantivas no puede hacerse cargo de la crianza de sus hijos, obviamente uno dice, ok, entonces vamos a un proceso de adopción. Eso es lo que decimos. Pero a la hora de los que hubo, estimada presidenta, eso no pasa. Y al no pasar, este proceso se eterniza. Entonces se eterniza porque hay una colisión de derechos, y es lo que yo quiero aportar acá a la discusión. Aquí hay una colisión de derechos. El derecho de la familia biológica a poder efectivamente ejercer su rol protector sobre sus hijos y el derecho de los niños cuando estas familias, por razones X, no pueden efectivamente hacerse cargo. Y yo lo digo súper rápido, ustedes también lo plantearon, pero esto no es tan simple y yo lo quiero dejar como estipulado acá. Esto es súper complejo, porque acá tenemos un engranaje en términos jurídicos y en términos de las potestades que tiene cada instancia, que hace que en definitiva un proceso va avanzando y tal como decía acá Ignacia, y también lo planteaba al inicio Cristian, en el fondo de repente aparece algún interviniente que no ha dicho nunca nada, se opone y forja cero de nuevo. Porque al oponerse en el tribunal, como tiene ese derecho, efectivamente para el proceso. Además, yo le voy a poner otra guinda, digamos, a esta torta. Estas familias biológicas que tienen su derecho, además tienen un abogado que es un abogado fiscal, un abogado público, porque es de la corporación. Entonces, por un lado tenemos, en el fondo, un abogado de la corporación que está pagado con los impuestos de todos nosotros, porque es un funcionario público, defendiendo el derecho de esta familia a oponerse al proceso, y por otro lado tenemos los abogados de este lado, que pueden ser de los organismos colaboradores o del gobierno,
peleando por el derecho de ese niño a efectivamente desvincularse definitivamente de esa familia biológica. Y ahí tenemos un problema, yo lo dejo planteado, digamos, acá. Ese es el gran problema y el meollo de este asunto por años de años de años. ¿Cómo hacemos para articular esto sin abusar, por un lado, de una familia biológica que a lo mejor efectivamente puede haberse habilitado nuevamente para que se haga cargo de su hijo? ¿Y cómo hacemos para que, si no se habilitó, seamos honestos y reconozcamos que el asunto no va para más y el niño no puede seguir esperando 1, 2, 3, 5, 6, 7, hasta 10 años? Entonces quiero decir eso como un primer tema, que valoramos el inicio y la rapidez que pueda tramitarse este proyecto, pero tener en cuenta que lo que se está planteando acá, como el tema del tiempo, nosotros lo suscribimos, es efectivamente una situación extremadamente complicada con estos dos derechos que están en juego, ¿no? Y estos dos derechos colisionan, y como colisionan no está resuelto, y como no está resuelto resulta que ahí estamos con un tema que puede durar mucho tiempo. Yo escuchaba con atención acá al magistrado que habló, porque a veces nos encontramos en tribunales que tienen una posición rápida, ¿no? Y dicen, no, mire, ¿sabe qué? Fantástico, acá está la familia, ok, pero yo esto lo acepto, esto no. Pero también nos encontramos con tribunales que no son muy facilitadores de aceptar que a lo mejor la familia biológica ya tuvo todas sus oportunidades en el proceso y ya al tenerlas lo lógico sería no permitir un ingreso de más y más mociones. ¿Qué decimos nosotros acá? Que va a depender a veces de en qué tribunal esto caiga, a objeto de si acaso va rápido el proceso o lento. Entonces acá lo que se plantea de acotar, que algo entendí del detalle de lo que ustedes están planteando acá del grupo de incidencia, si uno acota esto más y obliga legalmente a que los plazos se cumplan, en una de esas logramos zafar ese tema, porque claro, va a haber un minuto en que el asunto no va a dar para más. Ojo que el tema de los 12 meses plantean ustedes, a mí me parece interesante. Sabemos que ese es un plazo cortísimo, en una de esas no es mala cosa, pero va a tensionar harto el sistema. Yo creo que no es malo tensionarlo, ¿eh? En una de esas planteamos una cuestión súper radical a objeto que sea con tiempos muy cortos. Y en una de esas este asunto permite desahogar un poco. Pero como el tema no está planteado y no hay un tiempo, obviamente que hay tribunales que pueden demorarse 1 año, 2 años, lo que quieran, no hay un límite, ¿ya? Por lo tanto, valoramos. Segundo tema, acortar los plazos, yo lo dije, valoramos además el tema de que los niños sean escuchados en el proceso. Creo que eso, no obstante que está, porque los jueces sí escuchan, el que uno lo plantea acá en el marco de la ley de garantía y en el marco efectivamente de los derechos del niño a que a medida que vayan creciendo puedan ir opinando sobre sus procesos, nos parece interesante. Lo único que planteamos acá como duda, y yo lo dejo como un detallito, ¿no? Hay que tener cuidado con las edades, ¿no? Porque yo sé que se plantea que depende de la edad que tenga, pero hay que tener ojo. A veces cuando un niño está en cuidado personal, mientras se termina su proceso de adopción, en ese cuidado personal a veces un chiquitito de 8 años puede tener algún conflicto con ese matrimonio que está adoptando o con esa persona soltera que está adoptando. Y ese conflicto es puntual, es lo que nosotros llamamos, desde el punto de vista técnico, la acomodación que se tiene que dar en esa familia. Es una cosa normal que haya momentos de eventuales pequeñas crisis. Me preocupa y nos preocupa que eventualmente en ese momento alguien pueda hacer una pregunta y el niño eventualmente, molesto porque está, diga no, no quiero, y eso retrotraiga un proceso. Entonces hay que tener cuidado de cómo nos aseguramos que cuando el niño va a ser escuchado con el curador o quien represente, digamos, al niño o niña que esté en esta condición, efectivamente no vaya a ser algo que vote un proceso que puede ser bueno para él y que la escucha sea adecuada a efectivamente una situación más permanente y no, digamos, puntual. Por lo tanto, lo valoramos y estamos de acuerdo. El otro tema nos parece interesante, aquí lo planteaban ustedes también antes, pero yo lo quiero destacar, me parece muy interesante y estamos súper de acuerdo que las familias de acogida puedan tener una opción de adopción, lo hemos planteado hace mucho tiempo, por lo menos desde Fundación Mi Casa nosotros hemos estado siempre de acuerdo con eso. En lo personal yo estoy muy de acuerdo con eso, también lo digo, porque siempre he pensado que si un niño lleva 1 año o 2 años en una familia de acogida, está generando vínculos. El niño lo quiere, la mamá lo quiere, el papá lo quiere, su hermano, sus primos, y de repente resulta que no, porque la norma, ojo, la norma administrativa que ponemos nosotros, y eso es lo más ridículo. O sea, ni siquiera es una ley. Nosotros ponemos esa norma y la norma dice que entonces no puede ser. Y como no puede ser, resulta que le impedimos, o a veces han habido conflictos importantes en el cual efectivamente los padres de la familia acogida han ido a una pelea súper dura con esto. Entonces, yo creo que cumpliendo que la familia acogida tenga efectivamente la idoneidad, porque es evidente que la tiene, pero habría que hacer el proceso, yo creo que no debería haber problema. Por lo tanto, nosotros estamos muy de acuerdo en que esa opción se abra, que se regule, que esté ok, y no esta cosa media triste. Tuvimos alguna experiencia un poco penosa en épocas pasadas en la cual incluso
algunas familias de acogida se fueron con estos niños, ¿no? Y había, entre comillas, un secuestro del niño, en fin, situaciones un poco penosas que yo creo que no vale la pena. Después, lo último en relación a lo que valoramos, están dos temas. Uno, es bueno cómo está relacionado el proyecto con la ley de garantía actual. Creo que ese es un tremendo avance y creo que hay que reconocerlo. Efectivamente es bueno que haya un nexo y que la ley de garantía, que es nueva, está recién aprobada hace poquísimo, haya un entrelace en esto de manera que podamos tener algo que no se nos contraponga. Y por último, estamos 100% de acuerdo y valoramos el que el proceso esté planteado que sea 100% gratuito para todas las partes, ¿ya? Siempre este tema fue un tema complicado, que el aporte, que los dineros, que los padres, que cuánto, en fin, y eso siempre se prestó para interpretaciones, ojo, no porque hubieran situaciones anómalas, sino que para la interpretación de eso de manera compleja. Por lo tanto, el hecho de que no hayan dinero involucrado me parece importante, lo valoramos. Sí me sumo a lo que planteaba acá los representantes del grupo de incidencia en el sentido que eso supone recursos en otro lado, porque esto tiene un costo, ¿no? Entonces, si va a ser gratis, fantástico, pero no es gratis, o sea, en el fondo se van a necesitar los recursos, que no lo ponen los padres, obviamente, pero alguien tendrá que ponerlo. Por lo tanto, el tema de si el informe, no sé, el informe financiero, si lo tiene o no tiene, no tengo idea, pero sería relevante que fuera. Y por último, queridas senadoras, senador, y los presentes acá, quisiéramos poner las 2 o 3 cositas que nos preocupan, que no son cosas, digamos, el términos muy graves, pero sí que a nosotros nos generan algún tipo de aprehensión. Lo primero, nos parece que el tema que se plantee, que tenga que haber un giro único por parte de los organismos colaboradores para ejecutar los programas de adopción, nos parece que eso es completamente incorrecto. Y por lo tanto, al plantear el giro único, acá la Fundación San José, la Fundación Chilena, e incluyéndonos nosotros, quedamos fuera, porque en el fondo nos obligarían a elegir si solamente nos dedicamos a adopción o también trabajamos en otras áreas del área de protección. Y esa indicación, que yo sé que está aprobada y lo planteo acá, digamos, muy respetuosamente, digamos, sin afán de querer demorar nada, pero creo que es una cuestión compleja, porque evidentemente que eso significa que dejas a estas instituciones en un trance que yo creo que además es injusto, porque no entiendo muy bien cuál es el fundamento técnico ni el fundamento de fondo de por qué se tendría que plantear un giro único, dejando a las instituciones en una opción de tener que tomar una decisión en torno a este tema. Yo creo que no hay, y planteo a lo mejor ahí nosotros podemos hacer un aporte, Presidenta, en términos de hacerles llegar alguna propuesta, sumando un poco a la idea que aquí tenía el grupo de incidencia de presentar algunas eventuales propuestas de indicaciones, no obstante que los plazos yo sé que están pasados, pero siempre también sabemos por la experiencia que se tienen en contacto con la tramitación de proyectos que siempre hay pequeños espacios como para poder ajustar alguna cosa. Entonces eso nos preocupaba como una cuestión sustantiva. Y yo creo que en el tema del giro único, claro, efectivamente si uno plantea un giro único obliga a las instituciones, ¿no?, a efectivamente tener que tomar una decisión. Y yo creo que eso puede ser incorrecto. Le agrego además a eso, y es lo segundo ahí que nos complica, es que acuérdense ustedes que aquí hay algunas leyes que dicen que para poder, en el fondo, iniciar un proceso de trabajo con infancia y poder tener recursos de aporte financiero del Estado, se va a requerir 2 años de experiencia previa. Entonces aquí hay un contrasentido, porque si sacan a las instituciones que hoy día están, no veo quién va a tener 2 años de experiencia previa, nadie. Por lo tanto, uno podría concluir que entonces el proceso de adopción completo queda en manos del gobierno, del Estado de Chile. O sea, el gobierno hace solo ellos y nadie más hace nada, porque no habrían instituciones que se pudieran acreditar con esta exigencia de 2 años de antigüedad. Y por último, también entre lo que nos preocupa, está también desde el punto de vista de los organismos que trabajamos en esto, y sumándome a la idea de que estos procesos vayan siempre acelerándose en la lógica del bien superior de los niños, también no nos parece que se haya planteado, esto fue como una indicación, entiendo, digamos dentro de senadores, porque no es una indicación del Ejecutivo, que plantean en un momento que las instituciones tendrían que ir en conjunto y para poder iniciar un proceso de susceptibilidad de adopción. Hoy día la ley nos permite a nosotros iniciar un proceso de susceptibilidad de adopción o de adoptabilidad, según sea el término nuevo que se va a usar, sin necesariamente tener o sea, con el Ejecutivo.
Y eso está bien porque como nos piden una cantidad enorme de condiciones para poder estar acreditados en materia de adopción, de acuerdo a la ley que hoy día está vigente, se entiende que obviamente con el rol fiscalizador, supervisor y de control del gobierno, lo lógico es que tú puedas seguir avanzando en este proceso. Sin embargo, hoy día, al hacerse ese cambio, en que, no me acuerdo el artículo, pero que dice que van a poder iniciar estos procesos el Ejecutivo o, decía el Ejecutivo, se le agregó un I, con una indicación que hubo, entiendo, de la senadora Rincón, si no me equivoco, y en ese I dejan el fondo amarrado, el que no podamos iniciar nosotros procesos si no estamos de acuerdo con el Ejecutivo. Y obviamente también tenemos una preocupación el hecho de que en materia de inicio de procesos de eventuales adopciones internacionales, definitivamente ahí se plantea que no pueden estar las instituciones, cuestión que tampoco entiendo muy bien cuál podría ser el fundamento técnico de ello, ¿no? Porque aquí hay una experiencia que me imagino, afortunadamente ahí me imagino las instituciones que me van a preceder después, la próxima semana, no poder hablar, podrían mostrar. Hay un trabajo que se ha hecho que es pequeño, muy pequeño, porque sí, ahí sí que es subsidiario el tema de la adopción internacional, pero sin embargo se trabaja con organismos acreditados en Chile que las acredita el gobierno. La ley actual, y esto es lo último que planteo, senadora, la ley actual plantea de manera muy claramente que el rol de supervisar, controlar y fiscalizar el proceso de adopción tanto nacional como extranjero es de la autoridad central chilena. En eso no hay ninguna duda, hoy día está planteado y eso está reforzado acá. Entonces lo que nosotros estamos diciendo, si efectivamente eso es así, la razón de fondo de por qué se habría planteado en el fondo quitar esta potestad, sentimos que no tiene como un fundamento y por lo tanto nos atrevemos a proponer, si fuera posible, el que eso se modificara en la tramitación. Nosotros sabemos que viene una tramitación ahora, me imagino, con comisión mixta, digamos, producto que acá había un cambio sustantivo del proyecto de lo que venía, digamos, hace algún tiempo, me imagino, y por lo tanto a lo mejor hay un pequeño espacio. No lo sé, Presidenta, nosotros ahí no somos demasiado expertos en la tramitación del proyecto, pero sí lo planteamos como una opción a que sea considerado. Y lo último que quiero agregar solo como un dato, acá se planteaba hace un momento la disminución de las familias que quieren adoptar y la disminución de niños para adoptar. Yo quiero simplemente agregar un punto acá. Ese es un fenómeno mundial, no es Chile. Es todo el planeta, todos los países, por no hablar de todo el planeta. Es en Europa, es en América Latina, es en Estados Unidos, en todas partes. Y esto tiene una explicación, Presidenta, que tiene que ver con que cada vez más las familias de los niños están en mejores condiciones para hacerse cargo de ellos. Y por lo tanto, algo que antes era más difícil por distintas situaciones, hoy día crecientemente existen más programas especializados, muchos de ellos trabajamos, algunos con ellos, en que se habilita a la familia que tiene un problema, se le ayuda, se le acompaña, se le dan, digamos, las herramientas y esas familias se quedan con sus niños y por lo tanto el número de niños se reduce en la condición. Y por otro lado, eso también tiene la contrapartida que los padres, al ver que efectivamente se han demorado y eventualmente hay menos niños, evidentemente también se reduce la solicitud de adopción. Entonces, no digo que no nos preocupemos como país, no estoy diciendo acá da lo mismo y no nos interesa, lo que estoy diciendo es que somos parte de una tendencia a nivel global. Si uno habla con colegas que trabajan en estos mismos temas en distintos países afuera, uno se va a encontrar con la misma tendencia. Miremos Colombia, que es un país bastante cercano a nosotros en términos del modelo como trabaja, tienen la misma situación. Mucho menos niños en condiciones de ser adoptados y también menos familias que quieren adoptar. Entonces, ahora, siempre hay más familias que niños. ¿Por qué? Porque evidentemente que los niños que están en condiciones de ser adoptados, y ese otro dato que yo creo que siempre yo lo he dicho en alguna ocasión y lo repito acá, no hay niños huérfanos. No existen los niños huérfanos en el sistema. Siempre hay una familia detrás y por lo tanto, por eso los procesos son contenciosos y por eso es más complejo que es lo que planteaban acá. Y termino, estimada senadora, presidenta, senador, subsecretaria, diciendo que yo, lo digo así como muy en general, ¿no? Pero suscribo el planteamiento que están haciendo acá Cristian Torres, el Grupo de Incidencia, y de Ignacia. Creo que es muy, muy atingente y lo estaba escuchando con atención, lo suscribimos nosotros. Me sumo. Muchas gracias. Senador Osandón tiene la palabra y luego le damos la palabra a la subsecretaria. A ver, yo me crié en el campo y me crié con los niños de la Casa Nacional. Había una vecina mía que tuvo 20 hijos y nunca pudo adoptar ninguno, ¿ya? Y cuando estaba más vieja celebraban el cumpleaños y llegaban 20 hijos. Era una cuestión impresionante, ¿ya? Por lo tanto, nunca he entendido esa razón que prohíbe.
hace como un mes atrás, una niña de 40 años, María Jesús Pérez, se murió por un cáncer. Cuando yo era alcalde de Pirque, ya estoy más viejo, me tocó pelear eso y logramos que la adoptaran. Y murió entre sus hermanos. Y ella era de Casa Nacional y costó un mundo que aceptaran que lográramos que la adoptaran. Y me tocó participar en todo el tema de su enfermedad y todo. Y era una niña de Casa Nacional que le dieron una familia y porque la adoptaron los que se encariñaron, la familia que los cuidaba. Así que hemos escuchado muchas cosas de mucho sentido común. También me viene al recuerdo la primera reunión que hubo de la famosa mesa que se hizo de la infancia en el gobierno pasado y que estaba el diputado Boric, en que su primera presentación él no creía y habló bastante mal de todas las instituciones cooperadoras. Pero después creo que terminó en la protectora de la infancia y se dio cuenta de que lo que él había dicho estaba absolutamente equivocado, que el sistema no se sustenta si no es por la gente que ayuda, ¿ya? Y eso hay que partir de la base. Entonces, Presidenta, que hay temas que son sumamente importantes, como por ejemplo de esto de dejar fuera a las organizaciones que hacen otras cosas. Al revés, esto es complementario. En el caso de la protectora, que la conozco mucho, el hecho de tener niños en los colegios, ¿no es cierto?, era un factor potentísimo para captar estos niños que a veces vivían verdaderos calvarios, ¿ya? Y que basta que llegara una tía volando una vez al año a visitarlo para que el proceso muriera y el niño queda botado o la niña queda botada. También estuve investigando hoy día en la mañana, Presidenta, es que hay varios proyectos que son a lo mejor anteriores a esto y que hay que conversarlo con la subsecretaria. El proyecto de armonización de la ley del servicio a la mejor de la niñez, la reforma a los tribunales. O sea, esas cosas son integrales con esto. O sea, no sacamos nada con sacar esto por un lado si no hacemos lo otro. Y ahí tenemos que vernos de acuerdo. Y para terminar, y repito, en seguridad hemos logrado grandes cosas porque hemos hecho un desarrollo de una mesa técnica con mucha autoridad para trabajar con todos, de alguna forma que la torta llegue más hecha a esta mesa. Y que esa mesa y esa torta la empiecen a cocinar los que saben. Porque nosotros sabemos de política, del arte de gobernar, pero los que saben de adopción son ustedes, mucho más que nosotros. Y les aseguro que saben más que el Ejecutivo también, porque son las organizaciones que llevan esto. Entonces, tenemos que tener la generosidad del Ejecutivo, que creo que la ministra la otra vez nos dijo que sí, ¿no es cierto?, de crear esa instancia de verdad para poder buscar una solución a un tema que ha sido un fracaso por años para Chile, si es así. Por ejemplo, yo no le tengo miedo a este tema de la gratuidad, yo creo que puede ser mixto, porque si es todo gratis el gobierno nunca va a poner la plata, porque normalmente hacemos una cosa y después no ponen la plata, el gobierno que sea, al final vamos a dejarlos todos fuera. Entonces, si alguien puede aportar, que aporte, pero démosle también al que no puede aportar las mismas herramientas. ¿Por qué tiene que ser todo blanco y negro? Entonces, Presidente, creo que se está dando una tremenda oportunidad. Yo creo que estoy muy contento de entrar a esta comisión, a que nadie quería, porque se la ofrecía a todo el mundo y nadie la quiso. Sí, caí por nadie quería. Y la verdad es que este tema es un tema pero apasionante y fundamental, y yo creo que el Ejecutivo está abierto a hacer un trabajo muy potente, así que nos va a ir bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, senadora Sandón, porque en realidad tiene razón. O sea, hay una larga historia de muchas declaraciones respecto a la importancia de los niños primero, que fueron eslogan que se utilizaron mucho, pero en la práctica hoy día los niños requieren hechos y no declaraciones, y sobre todo el tiempo apremia. En ese sentido, decirle a nuestra última expositora que existen siempre normas que permiten abrir algunas discusiones que hacen que se legisle mejor. Y en ese contexto, Secretaría va a ver cómo, respecto a los puntos que esperamos nos envíe el documento y también para poder remitírselo al Ejecutivo. No, básicamente indicaciones que, o sea, hay artículos que se votaron que podrían ser perfectibles de mejorar en la medida que tengamos, obviamente, la mayoría acá en la comisión, y por lo tanto necesitamos el argumento, obviamente. Coincido en algunas cosas que creo que errar es humano y perdonar es divino. O sea, es imposible que toda la indicación sustitutiva no requiera mejora. De hecho, ambas lo han planteado y se reciben y las vamos a discutir en su mérito cada una. Eso por un lado. Lo otro, el aporte, esta es mi opinión, de la sociedad civil en la historia de la República de Chile es muy relevante.
La sociedad civil somos los ciudadanos de Chile y por lo tanto cada uno desde donde estamos hacemos aporte, pero sin duda, como decía Delia, el aporte que tiene que hacer el Ejecutivo, el Gobierno, que sea, el Estado, es el control, la supervisión exhaustiva de algo tan relevante como la infancia. O sea, no creo que haya algo más importante que quien no puede defenderse y que depende de estos adultos que malamente han desarrollado políticas públicas que, en mi humilde opinión, han sido poco relevantes para la política chilena, que hoy día, más allá de discursos, vuelvo a decirlo, se requiere urgencia en la acción. Cada vez que vemos niños hoy día que están delinquiendo y que están consumidos en la droga y que tienen su futuro prácticamente perdido, es responsabilidad nuestra, nada más que. Y no hay que, yo vuelvo a insistir, transferirle la responsabilidad a ningún gobierno. Aquí la clase política, y me incluyo, tenemos una responsabilidad que asumir y ahora nos toca a nosotros, a los que integramos esta mesa, sacar este proyecto. Me explica la Secretaría que hoy día el tema de armonización lo va a explicar la subsecretaria, está pendiente, tenemos que ver cómo avanzamos con eso. El tema de la reforma de tribunales está en Constitución, así que hay que apurarlo ahí. Y la mesa ejecutiva técnica ya se constituyó con participación del Ejecutivo y va a funcionar todos los jueves a las 13 horas. Así que eso están dando y probablemente le vamos a pedir, si lo estima bien el Ejecutivo, que algunas representantes de la sociedad civil en algunos temas que hoy día han explicado nos acompañen en algunas reuniones para que podamos detallar de manera más técnica cómo podemos abordar estos temas. Pero nada de lo que hemos conversado hoy día y conversaremos la próxima semana va a quedar en el tintero porque nos damos cuenta que tenemos que avanzar y avanzar bien. Así que le doy por último la palabra a la subsecretaria. Muchas gracias, Presidenta. Quiero agradecer las presentaciones de los representantes de las distintas organizaciones de la sociedad civil. Nosotros en el trabajo de la presentación de nuevas indicaciones se tomaron en consideración varias de las propuestas y de las reflexiones que han habido en distintos momentos y en distintas instancias respecto de la problemática, pero también de lo que dice relación con las intervenciones sociales que se realizan tanto con los niños como con las familias de origen y el proceso de adopción propiamente tal. Quiero destacar algunos puntos respecto de lo que se ha planteado, pero también respecto de lo que decía recién Delia acerca de la importancia de la ley de garantías que tienen esto y que hay un asunto de temporalidad, ¿verdad? Este es un proyecto que lleva 10 años, se hicieron algunas indicaciones en el año 22, está la ley de garantías en el intertanto y hoy día estamos en el fondo reponiendo algunas indicaciones y profundizando tal cual las personas que me precedieron señalaron, profundizando algunos puntos que eran puntos que no estaban contemplados y que hoy día nos parece a nosotros, y entiendo que estamos de acuerdo en eso, han sido contemplados de la mejor manera posible en el marco de la ley. Lo primero, por supuesto, respecto de los tiempos, y yo quiero juntar el tema de los tiempos, no quiero entrar en detalle porque ya lo han explicado con bastante detalle. Los tiempos fueron medidos para la presentación de estas indicaciones con bastante, profundidad respecto de analizar los tiempos en todas las fases del proceso, y a nosotros nos parece que los tiempos que están fijados, que como bien decía el magistrado, están dentro de la experiencia comparada internacional. A nosotros nos parece que el tiempo de los 12 meses, aun cuando es apretado, es el tiempo máximo que desde el punto de vista del interés superior del niño tiene que considerarse. Eso puede significar o significará de todas maneras una atención al sistema global, una atención a las intervenciones que se realizan con los niños y con las familias de origen y una atención, por cierto, a los tribunales de familia, que son los únicos que están que les corresponde legalmente ver estas causas de separación del niño de su familia. En ese sentido, creo que el Ejecutivo está por tensionar al sistema y esa es la expresión, y me parece que es una expresión muy
muy adecuada la que planteó Delia acá, porque lo que estamos haciendo en el conjunto de las medidas que ustedes han visto y en las que se ha avanzado, precisamente tiene que ver con tensionar esto y tratar, ¿verdad?, de apuntalar por todos los lados, porque estos son plazos sistémicos, no son plazos de una unidad, de otra unidad, de una parte del sistema o de otra. Y en ese sentido, eso va a requerir un esfuerzo grande, tanto por parte del Ejecutivo como del Poder Judicial, para poder ir ajustando, ¿verdad?, los procedimientos. Y en esa lógica, un segundo punto que quiero destacar, Presidenta y senadores, que ustedes han visto que en el proyecto se ha hecho un esfuerzo bastante grande en términos de ir, digamos, ajustando tanto los procedimientos como los procesos que están involucrados. Y hay un conjunto de medidas que no las voy a detallar ahora, pero que ya las han señalado, que toman en cuenta esa situación de forma de acortar al máximo los procedimientos para los niños, adelantar todo lo que se pueda la relación con la familia de origen. Y esto es parte de un sistema complejo que va a haber que ir ajustando en el tiempo, pero en opinión del Ejecutivo estamos en una orientación hacia no alargar los plazos, al revés, hacia darnos plazos máximos. Y eso también va a haber que trabajarlo muchísimo con el Poder Judicial. Cuando uno dice hasta 12 meses no significa que deban ser 12 meses, puede ser menos, ¿verdad? El punto es que no sean más que eso. Y eso implica un conjunto ¿verdad?, de acciones, no solo de formación y capacitación, sino que también, como dicen los colegas de la sociedad civil, esto también implica un ajuste en la disposición de los recursos, y no me refiero solamente a los recursos financieros. Cuando uno habla de recursos, no está hablando solamente del dinero, sino que también está hablando, ¿verdad?, de los recursos institucionales, de los recursos programáticos y de los recursos humanos que se ponen a disposición de este proceso. Entonces, en ese sentido, el informe financiero es un informe que hasta como está en este momento, es un informe que da cuenta de los recursos nuevos que es necesario poner en 3 instituciones que son sumamente importantes desde el punto de vista procedimental, que es el registro civil, ¿verdad?, para los informes de genealogía y de parientes de los niños, de manera de acelerar ese proceso desde el comienzo, recursos, por supuesto, en los tribunales. Hay ahí, en el fondo, una identificación de lo que significarían estos recursos nuevos que tendría que poner el Estado a favor de la aplicación de esta ley. Eso no significa que no hayamos visualizado, ¿verdad?, los recursos que hoy día están en ejecución y que tienen que también, digamos, tensionarse, mejorarse, no solo en su cantidad, sino que en la eficacia y en la eficiencia con que esos recursos están previsto. Por ejemplo, la gratuidad que se planteaba, que tiene una lógica, ¿verdad?, de nivelar un poco la cancha y todo lo que significa los recursos involucrados que han estado hasta ahora en la forma de donaciones, tiene su propia ley para cómo se regulan donaciones a las instituciones, porque nunca teóricamente se ha cobrado por el servicio. Esos recursos están previstos en el Servicio de Protección Especializada, así como algunas evaluaciones, etcétera. Si fuera necesario entrar en algún detalle, Presidenta, respecto de eso en otro momento, podríamos sacar las cuentas. Pero lo que quiero decir es que el informe financiero contempla solamente los recursos adicionales básicos que hay que poner en el sistema para estos ajustes de procedimiento y de proceso, de manera que no fallen los plazos, porque el registro civil no tiene los recursos necesarios para emitir los informes con mayor celeridad. Esa es un poco la idea que ha estado detrás de eso. En tercer lugar, quiero señalar que también las modificaciones están puestas en una lógica de imagen de futuro a propósito de los procesos y de las normativas que están en curso. La ley de armonización está en curso, de hecho hay plazo hasta el 15 de abril, que es ahora, para 25, perdón, hasta el 25 de abril, que es la próxima semana, para poder, digamos, incorporar
nuevas indicaciones. Por lo tanto, ahí hay un punto que es necesario considerar si es que algunos de estos elementos pudieran incorporarse en la ley de armonización. Podríamos revisarlos y verlos con el tiempo necesario, que no es demasiado tiempo, en atención a que hay algunas cosas que se señalan aquí que ya están votadas. Ahora, sí, muy bien, como dice la señora presidenta, si están votadas y hay un arreglo para eso y estamos de acuerdo, no hay problema. Pero la ley de armonización, que queremos que avance con tremenda celeridad también, tiene plazo, ¿verdad?, todavía para unas indicaciones. Tuvimos un plazo corto, pero que se puede revisar y lo podemos mirar. Lo mismo la ley de ajuste a los tribunales, eso es un proyecto que lo lleva el Ministerio de Justicia, pero en el cual la Subsecretaría de la Niñez tuvo una participación súper activa durante la generación digamos, de las reuniones técnicas y también políticas del Ejecutivo en torno a la orientación de esas modificaciones. Cuando digo que hay que tener una visión de futuro, y en eso la armonización de las normas y el ajuste de las normas es muy importante, es porque todas estas leyes y en el marco de la ley de garantía tienen una visión de futuro donde idealmente, como decían recién, las familias puedan estar en condiciones de hacerse cargo de sus hijos, estén en condiciones de cumplir con toda digamos, lo que requiere una parentalidad positiva. Nadie está esperando otra cosa, y la incorporación a la ley de garantías de este nuevo tipo de protección, que es la protección administrativa, es decir, prejudicial, debería conducir, en la medida en que esté bien estructurada, bien organizada, debería conducir a que un número menor de niños vayan al sistema de protección especializado, incluidos los niños susceptibles de adoptarse, en la medida en que se toman en consideración otros elementos a través de la tarea que la ley le da a las oficinas locales de la niñez. La protección administrativa, el reglamento de protección administrativa está próximo a la toma de razón de la Contraloría, y si bien en la ley de garantías todo lo que tenga que ver con la separación de los niños de su familia es materia judicial, el trabajo anterior para que no deba ocurrir eso es algo que hoy día la ley de garantías prevé que lo haga la protección administrativa, es decir, tomar la situación de vulnerabilidad de un niño, trabajar con su familia de origen y poder en el fondo sacar adelante con una intervención social adecuada esa situación, es algo que hoy día tiene un espacio que hasta antes no había, que es en el fondo el trabajo, ¿verdad?, de intervención social en las oficinas locales de la niñez y en la protección administrativa. ¿Por qué digo esto y con esto termino? Porque en general en todas las intervenciones con niños, pero en particular en estas que terminan, ¿verdad?, en una separación del niño con la familia, aquí la articulación entre las intervenciones es sumamente importante. Aquí estamos hablando de trabajar al mismo tiempo las condiciones en las que se encuentran los niños, en apoyar a las familias de origen, por supuesto, en la medida en que estén en condiciones de hacerse cargo de los niños. Nadie está promoviendo apoyar familias de origen que no están en condiciones. Toda vez que están en condiciones hay que trabajar para que eso ocurra, pero sabemos que hay una proporción de familias que por razones diversas no necesariamente van a poder hacerse cargo de los niños. Pero al mismo tiempo hay que trabajar con aquellos que acogen a los niños. Entonces, y al mismo tiempo los tribunales. Entonces, aquí la sincronía entre las intervenciones sociales con los niños, con las familias de origen, con los tribunales y con aquellos que acogen a la familia, léase las residencias o las familias de acogida, es una sincronía que es muy difícil lograr, y es donde, en mi opinión, está el quid de lo que ha pasado hasta aquí, donde eso no está suficientemente sincronizado, donde predominan procedimientos burocráticos administrativos, ¿verdad?, que atentan contra el tiempo, pero tampoco esto va a pasar de la noche a la mañana, y en eso yo quiero ser súper clara. Es decir, la aprobación de esto, que esperamos que sea a la brevedad y que se pueda poner en operación, requiere una observación permanente de cómo esto se sincroniza y cómo los distintos actores llegan a los niños a tiempo. Entonces, creo que hay muchas perspectivas. Me parece que es fantástico que estemos de acuerdo en la importancia de la suma urgencia que le ha puesto el Ejecutivo a este proyecto. Hay muchos detalles que todavía probablemente hay algún tiempo, Presidenta, de afinar. Nosotros estamos más que dispuestos a recibir
de la comisión las propuestas que la sociedad civil presente y poder revisarlas a la brevedad, de manera de poder avanzar. Y estamos, yo diría, bastante confiados de que esto no solo es una prioridad política del Ejecutivo, sino que también es una prioridad política del Congreso. Y en ese sentido creo que si nos apuramos en los acuerdos, creo que hay más acuerdos que desacuerdos. Yo creo que si podemos darle toda la celeridad, nosotros estamos más que disponibles a hacer eso y a identificar cuáles son los puntos que todavía habría que afinar un poco más. Muchas gracias. Agradecerle la presencia hoy día y obviamente también al equipo que va a estar colaborando. Tenemos una tarea importante en las próximas 2 semanas, vinculado a poder recibir todas estas observaciones en la Secretaría Técnica. Si alguno quiere estar presente, se coordinan con los abogados, ya la Secretaría está, digamos, constituida y obviamente también está el Ejecutivo ahí, porque efectivamente lo que puede ocurrir es que lo que pueda ser asumido por la ley de armonización, sin, digamos, volver hacia atrás, estupendo, de lo contrario lo vemos, pero que no quede nada de lo que hemos discutido hoy día fuera es lo importante. Solo agregarle, subsecretaria, un tema que no es para ahora, porque esto ya está aprobado, que en algún minuto del transcurso de este año poder conversar un poco sobre las oficinas locales de la niñez, entendiendo que es un tremendo cambio para quienes conocimos la OPD, el funcionamiento municipal. Esto viene a ser algo como 2.0, que evidentemente queremos que funcione bien y por lo tanto, dado que somos senadores, necesitamos entender cómo van a funcionar, quiénes van a trabajar y sobre todo si van a haber indicadores en los procesos y todo para poder también explicarle a nuestras regiones. Yo tengo 32 comunas y en mi región de la Araucanía, no me gusta hablar de mí, pero usted sabe que hay muchas dificultades en la infancia en la Araucanía, producto de muchos factores. Entonces, realmente los casos que llegan allá son de una vulneración tremenda. Entonces, el tema es cómo esto va a ayudar para que las cosas se hagan más rápido también, en esto del tiempo que nos va a quedar ahí como premisa. Muchas gracias y sin más que tratar, se cierra la sesión.